Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Si pueden abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Me dicen amén cuando lo tengan. ¿Estamos listos? Amén. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 31. Leemos la palabra de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Oramos en esta mañana. Dios eterno, gracias por todo lo que tú nos has dado, por tu amor, misericordia, por tu gracia, por tu obra de salvación maravillosa, espléndida, en la cual tú has obrado en la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, Dios. No tenemos palabras para agradecerte tu obra sobre nosotros. Simplemente tenemos que mirar, Dios, hacia tu obra redentora y humillarnos delante de tu obra, Dios, porque por ti estamos hoy aquí en este día. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, el tema de hoy sería básicamente pulverizando el orgullo en nuestras vidas. Y básicamente en esta mañana, lo que a la luz de primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 26, vamos a considerar tres aspectos que nos ayudarán, hermanos, a no jactarnos en nuestra vida. Número 1, debemos de considerar nuestro llamado. Número 2, debemos de considerar nuestra elección. Y número 3, debemos de considerar nuestra conversión. A la luz de estos tres aspectos que se despliega a través de 1 Corintios 1, 26 al 31, vamos a mantenernos humildes delante del Señor. Y para iniciar, hermanos, tenemos que entender cómo está la estructura de la primera carta a los Corintios. Y básicamente la primera carta a los Corintios la podemos dividir en dos partes, capítulo 1 al capítulo 6. Básicamente es un informe que Pablo recibe de los hermanos de Cloe acerca de cómo estaba pasando la iglesia de Corintios. Y del capítulo 7 al capítulo 16 básicamente son preguntas que la iglesia hace y comisionó a Estéfana, Fortunato y a Casio para que Pablo contestara algunas preguntas. Por eso desde el capítulo 7 al 16 es muy frecuente ver en los Corintios que en cuanto a las ofrendas, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, cuando expresa esa situación es porque está contestando cada una de las preguntas que tenía la iglesia de Corintio. Pero en base al primer informe que Pablo recibió, que eso es del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 6, básicamente es el informe de lo de Cloe, en donde este informe, hermanos, revela el orgullo en el cual estaba viviendo la iglesia de Corintio. Revela el orgullo, los aspectos en los cuales ellos se jactaban fuertemente dentro de la iglesia. Por esa razón que estos versículos del capítulo 1, versículo 26 al 31, necesitaba escuchar la iglesia de Corintio de manera urgente, de manera desesperada, para que entendiesen de que no tenemos nada de qué jactarnos nosotros. En el contexto de la carta se observa que la iglesia de Corintios, hermanos, se había formado una opinión muy alta de sí mismo. Se habían llenado de orgullo, se habían inflado ellos de orgullo. Por lo tanto, Pablo aborda el problema a través de la palabra de Dios. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿por qué la iglesia de Corintios eran tan orgullosos? ¿Por qué la iglesia de Corintios se jactaban tanto de sí mismos? Y la respuesta básicamente lo tenemos en el contexto de la carta.
de acuerdo al contexto de la iglesia de los Corintios, se jactaban por lo menos de 3 cosas, que eso es lo que va reflejado en el informe de lo de Cleo en capítulo 1, versículo 11. Se jactaban de quiénes fueron sus maestros, se jactaban del conocimiento de la ciencia. Número 2 y número 3, se jactaban de los dones que decían tener. Se jactaban de sus maestros, se jactaban del conocimiento de la ciencia y se jactaban de los dones que ellos decían tener. Estos 3 aspectos, hermanos, había hecho que la iglesia de Corintios se creyesen más de lo que eran. Estos aspectos habían hecho crecer el orgullo de la iglesia de Corinto. Entonces, en primer lugar, se jactaban de sus maestros, y eso lo vemos en el 1:11, en donde algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y otros decían: yo soy de Cristo. En primer lugar, la iglesia se jactaba de quienes fueran sus maestros, sus predicadores. Y debemos de observar que en el contexto de la carta, Pablo fue el pastor fundador de esa iglesia y estuvo ahí aproximadamente 18 meses instruyéndole, enseñándole la palabra de Dios, mostrando el evangelio a través de las escrituras. Y de ellos se jactaban ellos, de eso se jactaban, de quien Pablo fuese uno de sus maestros. Pero también se jactaban de que Apolos era uno de sus maestros. ¿Y quién era Apolos? De acuerdo a Hechos 18:24, era elocuente y poderoso en la predicación de la palabra de Dios. Y estaba dividida la iglesia, unos de Pablo, otros de Apolos. Pero también ellos tuvieron influencia de la enseñanza de Pedro, el que estaba como pastor en la iglesia en Jerusalén. Y entonces, hermanos, pero había un grupo más en la iglesia que se creía más espiritual que los demás, que decía: ustedes fueron instruidos por Pablo, ustedes fueron instruidos por Apolos, el elocuente, el poderoso en la escritura, usted fue instruido por Pedro, el que tenía el liderazgo en la iglesia en Jerusalén. Pero este otro grupo decía: nosotros no necesitamos de maestros humanos, porque nosotros somos de Cristo. Y es entonces en ese momento cuando muestra el orgullo de quienes tenían ellos en base a los maestros que ellos habían tenido como iglesia. Obviamente no podemos negar que eran maestros grandes que Dios había levantado para enseñar e instruir a la iglesia, pero de ellos se jactaban enormemente y no le daban la gloria a Dios. En segundo lugar, como le dije, ellos se jactaban del conocimiento de la sabiduría humana, y debemos de entender que Corintios estaba a 100 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Atenas, el lugar más académico del momento, en donde habían muchos famosos filósofos y que abordaban preguntas tales como: ¿quién soy yo? ¿Qué es la vida? ¿A dónde van las personas después de la vida? ¿Qué es la muerte? Preguntas como ser o no ser, o preguntas como: primero pienso, después existo, o al revés, ¿cómo será el asunto? Asuntos vanos de la vida. Y obviamente, considerado en la sociedad, era la Meca, el lugar más excelente de la academia. Y estaba a 100 kilómetros de Corintio, estaba cerca de la ciudad de Corintio, donde estaba la iglesia. Y el problema de eso era que la iglesia había sido influenciada al pensamiento filosófico de la época. Y se jactaban de ese conocimiento que ellos adquirían. Se jactaban de ese conocimiento que estaba tan cerca de ellos y que podían recibir al mismo tiempo. Así que se jactaban de sus maestros, se jactaban fuertemente del conocimiento y del cual ellos estaban cerca de este lugar, Atenas, en donde brotaba toneladas de conocimiento humano, pero más no del conocimiento de Dios. Y se creían las grandes cosas. Como le dije, en tercer lugar, la iglesia de Corintios, hermanos, se jactaba de sus dones, pero no de cualquier don. No el don de ser dadivoso, no el de la enseñanza, no estos dones sencillos, sino que ellos se jactaban de los dones espectaculares, de los dones sobrenaturales, de los dones de lenguas. Por eso Pablo tiene que abordar el tema en capítulo 13 de Corintios y humillarlos fuertemente en base a que si no tienen amor, podrían hablar en lenguas. Podrían hablar incluso, haciendo un uso hiperbólico, Pablo, de ahí, las lenguas angelicales, si es que tuviesen ellos algún tipo de lenguaje especial, y no tienen amor, de nada son. Se jactaban de esos dones como de las lenguas, la profecía, las sanidades que ellos tenían. En base a estas 3 cosas, la iglesia de Corintios se iba enorgulleciendo fuertemente y se jactaba fuertemente de esto, y había perdido la ruta de darle la gloria a Dios. Se creían que era una iglesia élite. Por lo tanto, se creían más que los demás.
El resultado de ese orgullo es que la iglesia no se comportaba ya como ovejas, sino como pavos reales, mostrando sus habilidades, desplegando sus habilidades y diciéndolo a los demás lo que tenían. Pero lo triste era que no entendían que lo que tenían era de parte de Dios. Sus maestros, Dios los dio. Sus dones, Dios los dio, no ellos. Así que entonces, en base a esa situación, hermanos, Pablo exhorta a la iglesia de Corintios. Y la exhortación va a lo largo de toda la carta. Si usted puede ver 1 Corintios capítulo 4, versículo 18, lo que Pablo le dice ahí. Y va dirigido a esos grupos de la iglesia que se creían más de lo que eran. Y 1 Corintios 4, 18 dice: mas algunos están como envanecidos, son orgullosos, se jactan de lo que no tienen, se jactan, se creen más de lo que en realidad son. Y entonces, pero más adelante, un capítulo después, 1 Corintios capítulo 5, versículo 2, ya Pablo no se dirige a un solo grupo específico de los cuales se pensaba que estaban orgullosos, sino que ahora se dirige a toda la iglesia en general. Y vosotros estáis nuevamente envanecidos. Se creían más de lo que eran. Y más adelante, 1 Corintios capítulo 8, nuevamente lo hace, pero ahora a nivel de las ciencias humanas. En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Y el conocimiento qué? Envanece. Y eran por estas razones, 3 razones por las cuales la iglesia de Corintio se creía más que los demás. Y dejaron de darle la gloria a Dios para glorificarse a sí mismos. Esto era por lo cual la iglesia de Corintio estaba enorgullecida. Por lo tanto, los corintios necesitaban, hermanos, ser humillados con una dosis fuerte de la obra salvífica de Dios. Porque al observar la obra de Dios, básicamente quedamos humillados y no nos podemos levantar de ahí. Al observar la obra salvífica, salvadora, la gracia de Dios de donde nos tiene, simplemente podemos poner la nariz al piso y humillarnos delante del Señor. Entonces Pablo aborda el orgullo de ellos dándole la doctrina de la gracia de Dios, hermanos, en esos versículos que vamos a abordar. Pero al mismo tiempo ellos necesitaban saber quién es Dios y quién era ellos. Y en consecuencia a ello, Dios es todo, de quien emana todo. Y el hombre no es nada, quien depende completamente de Dios. Eso era el contexto de la primera carta a los Corintios, hermanos, lo que estaba pasando, el orgullo que ellos tenían. La pregunta ahora va para nosotros como Iglesia Bautista Comunión. Necesitamos hacernos estas preguntas como iglesia. ¿Qué es lo que nos está haciendo orgullosos a nosotros? ¿Qué es por lo cual nos jactamos nosotros? ¿Hay algo en lo cual debemos de jactarnos? ¿Cuáles son esas cosas por las cuales nos creemos superior o mejor que los demás? Dígamelo usted. ¿Serán títulos académicos que nos hacen creernos mejor que los demás, superiores a los demás? Sin importar qué tipo de denominación de títulos académicos ostentemos, sea una licenciatura, sea una maestría, sea un doctorado. Pero mire, hermanos, no importa qué tipo de estudios o especialización o doctorados tengamos, y no importa de qué universidad sea, porque muchas veces la persona se enorgullece porque egresó de la Nacional Autónoma de Honduras en relación a otras universidades. Pero no importa eso. ¿Sabe por qué? No importa dónde haya estudiado, haya sido en Harvard, en Yale, en Princeton, en Oxford, no importa, porque con todos sus títulos el hombre va al infierno si no tiene a Cristo. No tiene ningún valor alguno si no tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué es lo que nos puede enorgullecer entonces? Lo financiero, el vehículo que supuestamente compramos, la cuenta bancaria que tenemos, la casa en la que vivimos. Eso posiblemente nos hace sentirnos más que los demás. Pues no, no es nuestro. A la luz del Salmo 24 dice esto: de Jehová es la tierra
del mundo y de los que en la vida no es nuestro. Todo lo que creemos que es nuestro no es nuestro, es de Dios y Dios nos los ha concedido a nosotros. O sea, no podemos orgullecernos de eso en lo absoluto. ¿De qué no podemos enorgullecer? Hablando en términos eclesiásticos, de los dones, de los talentos, del instrumento que podemos ejecutar, de los dones que Dios nos ha dado. Ni en eso, hermanos, porque no son de nosotros. Dios ha concedido estos dones. ¿Qué es lo que muchas veces a nosotros nos hace orgullosos? Y muchos dirán, no, yo posiblemente no lucho con el orgullo. Bueno, eso ya es una muestra de orgullo. Eso ya es una muestra de orgullo en sí mismo. La falta de perdón, el no querer perdonar a una persona, aunque usted no tenga la culpa, aunque usted no haya sido el ofendido, aunque usted no haya sido el agresor, sino el agredido, y por lo tanto no quiere perdonar. Bueno, esa es una muestra de orgullo, porque nosotros ofendimos de manera eterna a Dios con nuestros pecados, y aún así nos extendió su perdón incondicional para con nosotros. ¿Qué es lo que posiblemente nos está enorgulleciendo a nosotros? Como iglesia, posiblemente una cantidad de líderes que han sido entrenados en la palabra de Dios, líderes que no solamente han sido entrenados en la iglesia, sino en otros seminarios como CEPE, seminarios como Masters. Posiblemente eso nos podría enorgullecer. No, hermanos, porque Dios es el que ha provisto a estos hombres para nuestro entendimiento de su palabra. No hay nada de qué enorgullecernos. Meditemos personalmente y qué es aquello que nos hace creernos más que los demás. Por lo tanto, hermanos, también necesitamos nosotros entender la gracia de Dios para así poder entender que sin Cristo no somos nada y que el único valor que tenemos nosotros es Cristo en nosotros. Así que consideremos, hermanos, el primer aspecto para ser humillados delante de la obra salvífica de Dios. Consideremos nuestro llamado. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Dice de la siguiente manera: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Y tenemos ahí la primera palabra en el versículo 26, es la palabra pues. Y esa palabra expresa la causa por la cual el apóstol Pablo va a exhortar a la iglesia de Corintios. Como hemos visto a través del contexto, ellos se enorgullecían, ellos se creían más que los demás. En consecuencia de ese orgullo, entonces viene la exhortación de Pablo hacia la iglesia. Y la exhortación es esta: pues, ¿qué? Mirad vuestra vocación. Mirar vuestra vocación. Y la palabra mirar significa básicamente, hermanos, mirar con los ojos, pero también se puede usar de manera metafórica como se está utilizando en este momento, como observar, examinar, ver algo con sumo cuidado, ver algo con suma atención, pensar en algo. ¿En qué? En vuestra vocación. En vuestra vocación. Así que los corintios tenían que prestar atención, prestar cuidado, examinar cuidadosamente su vocación. Por lo tanto, debían de observar cuidadosamente una y otra vez, consistentemente, sistemáticamente, permanentemente, tener un estilo de vida de estar viendo la vocación que tenían como iglesia. Y nosotros de igual manera debemos de tomar como estilo de vida ver la vocación a la cual Dios nos ha llamado, ya que si lo hacemos vamos a evitar el orgullo en nuestras vidas. Solo viendo la obra salvífica de Cristo en nuestra vida es suficiente para humillarnos delante de Dios. Y observe, mirad pues, observen cuidadosamente, sistemáticamente, constantemente, permanentemente vuestra vocación. ¿A quién Pablo le dice que tiene que estar haciendo esto? A los hermanos. A los hermanos. ¿A quiénes? A los hermanos. ¿Quiénes son los que deben de estar observando cuidadosamente su vocación? Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. El hecho de que seamos hijos de Dios no significa que no luchemos con el orgullo. El no reconocer que no tenemos una lucha con el orgullo nos llevará a ser altivos.
Hermanos, debemos de poner los pies en la tierra y reconocer nuestras debilidades, nuestros pecados y nuestro orgullo, y reconocer nuestras debilidades y ponerlas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y el orgullo, hermanos, básicamente no va o no ataca a clases sociales. No ataca a clases sociales. El más pobre puede ser orgulloso, como el más millonario del mundo puede ser orgulloso. Y eso lo hemos visto, eso lo he visto constantemente en mi vida. Recuerdo una experiencia que fuimos a Marcala, una vez estuve en Marcala por mucho tiempo, y mirábamos a las personas de escasos recursos con gran orgullo hablando de lo que no tenían, jactándose de lo que no poseen. Y una ocasión me presentan a un señor, de lo más sencillo, de lo más simple, y íbamos por Marcala. Y él decía, no, esta es mi gasolinera, este es mi restaurante, este es mi hotel, estas son las fincas que tengo de café. Y literalmente era el dueño de la mitad de Marcala. Así que el orgullo ataca tanto a humildes, a personas que tienen escasos recursos, como a los que tienen muchos recursos. Hermanos, el orgullo puede ser la manera como nos comportamos, como hablamos, de igual manera. Así que tenemos que poner los pies en la tierra, reconocer nuestras debilidades y ponerlos a los pies de Cristo Jesús. De hecho, la posición de la palabra hermanos que tenemos ahí indica un énfasis en la importancia de que nosotros como hijos de Dios, como la iglesia, tenemos que estar observando la vocación a la cual Dios nos ha llamado, para así mantenernos humillados constantemente en nuestro Señor Jesucristo. La exhortación es esta: permanentemente, constantemente, sistemáticamente tenemos que entonces mirar nuestra vocación. ¿Y qué significa esto de vocación? Bueno, la vocación significa, hermanos, el llamamiento, la invitación que Dios nos ha hecho a ser hijos de Él. Esa palabra, hermanos, vocación, es la misma raíz de donde procede la palabra iglesia. Los llamados de afuera, los llamados del mundo para tener una relación con Dios, para tener una comunión con Dios. Por lo tanto, aquí tenemos el llamamiento de Dios para nosotros, el cual hemos acudido. Así que si Dios no nos llamara, ninguno de nosotros, hermanos, estuviésemos en este lugar. Si Dios no nos hubiese llamado, ninguno de nosotros estuviésemos en la fe en Cristo Jesús, y estaríamos viviendo una vida cada más en pecado, pecaminosa, con una expectativa enorme de juicio, esperando el día final en donde Dios desatara su ira sobre cada uno de nosotros. Pero en cambio a eso que hizo Dios, nos llamó a salvación. Nota, hermanos, que Dios es el que llama, no somos nosotros. No somos nosotros quien busca a Dios, no somos nosotros el que llama a Dios, es Dios quien llama a través de su gracia irresistible, y el hombre acude a ese llamamiento de Dios. Y eso queda claro a la luz de la primera carta de Corintios. Observe 1 Corintios 1:2, y ahí lo tenemos: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados ¿a qué? ¿Quién nos llama a ser santo? Dios. No somos nosotros, no somos nosotros. Y estamos hablando de una santificación que es proveída en Cristo Jesús automáticamente. Hermanos, somos llamados a ser santos. ¿Y qué significa ser santo? Tradicionalmente esta palabra se la definen como apartado del pecado, apartado del mundo. Y sí, significa eso, pero dentro del aspecto moral. Pero la connotación en realidad de la palabra santo significa ser completamente diferente a los demás, ser completamente diferente en relación al mundo, ser completamente diferente a todo aquello que está en contra de Dios. Y en ese sentido también Dios es santo, es completamente diferente a nosotros, y obviamente en relación a sí mismo es completamente lo opuesto al pecado. Y Dios nos llama entonces a ser santos, ser completamente diferente a este sistema pecaminoso en el cual vivimos y en el cual vamos que va en un incremento enorme en estos tiempos, al igual que en el tiempo pasado.
Vemos también el llamamiento de Dios en 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados. Mire, Dios nos llama ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo. No somos nosotros. Es Dios quien nos llama a nosotros a la comunión. Es Dios que nos llama a la salvación. Es Dios quien nos llama en esos términos. Observe en 1 Corintios 1:24. Más para los llamados. Y esto tiene que ver en términos de salvación. ¿A quién Dios ha llamado a la salvación? Observe los dos grupos, así como judíos y griegos. A todos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios es el que llama. Y en este sentido, entonces llegamos al versículo 26. Pues, hermanos, mirad vuestra vocación, que es la misma palabra que hemos visto del versículo 2. Mirad vuestro llamado en el Señor. Y hermanos, al observar nuestro llamamiento en la salvación en Dios, simplemente podemos humillarnos delante de Él. Porque ¿quién éramos nosotros antes de Cristo? ¿Quieres saber quién éramos nosotros antes de Cristo? Efesios 2:1. 1, estábamos muertos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos. Muertos completamente. Una condición de muerte. Pero también como estábamos, Efesios 2:2, en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, esclavizados al mundo, esclavizados a Satanás, el cual es el príncipe de la potestad del aire, el que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo estábamos sin Cristo? Entre los cuales también nosotros vivíamos otro tiempo. ¿Cómo? En los deseos de la carne, esclavizados a la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Entonces vemos cómo éramos antes en Cristo: muertos, esclavos al mundo, esclavos a Satanás, esclavos de los pensamientos, esclavos de la carne, esclavos completamente del pecado. Eso es lo que éramos de Cristo. Pero Dios nos llamó de la esclavitud del pecado para estar en Cristo Jesús y ahora ser esclavos de Cristo. Nos llamó a la salvación y nos sacó de ese mundo perverso en donde solo teníamos una expectativa de la ira de Dios, como dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. De ahí nos llamó Dios, de ahí nos sacó Dios, de ahí nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué hemos hecho para nuestra salvación? Nada, absolutamente nada. ¿Merecíamos el llamamiento de Dios? En lo absoluto. Lo único que merecíamos era la ira constante y permanente y eterna de Dios. Pero Dios nos llamó de esa condición de esclavitud a ser hijos de Él. Y eso es bello y hermoso al ver la obra de Dios que hace en nosotros. Observe cuál era nuestra condición. Efesios capítulo 2, versículo 12. Esa era nuestra condición sin Cristo. Una condición calamitosa, una condición triste, una condición horrorosa. En aquel tiempo estabais ¿cómo? Hermanos, sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no somos nada. ¿De qué nos podemos jactar si todo lo que tenemos lo tenemos en Cristo? A través del llamamiento de la salvación que Dios nos hizo. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, no teníamos ninguna vinculación con el pueblo escogido de Dios. Mire, ajenos a los pactos de la promesa, no teníamos derecho a reclamar a los pactos que Dios ha hecho con Israel, lo cual es el más fundamental. Génesis 12, el pacto abrámico, en donde Dios a través de Abraham le prometió varias cosas a Israel. No teníamos ninguna asociación con estos pactos. Por lo tanto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es nuestra condición sin Cristo. Esa es nuestra condición sin Dios. Esa es nuestra condición en este mundo si Dios no nos hubiese llamado a la salvación. Observe Colosenses 1:12. Y dice, con gozo, dando gracias ¿a quién? Y esto es lo que siempre tenemos que estar haciendo nosotros, dando gracias, agradecidos a Dios. ¿Por qué? Que nos hizo aptos para participar. Es Él quien nos hace aptos, no somos nosotros los capaces, los hábiles, los audaces. No, hermanos, es Él quien nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en la luz.
¿Y qué fue lo que hizo Él para hacernos aptos? Versículo 13. El cual nos ha, ¿qué? Él es Dios que nos ha librado, no nosotros. No nosotros, es Dios que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y en lugar de eso, ¿qué hizo? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, y es en Él quien tenemos redención, esto es perdón de pecados por su sangre. ¿Qué tenemos que jactarnos cuando observamos cuál era nuestra posición antes de Cristo y después de Cristo? De nada. No podemos jactarnos de nada. No podemos levantarnos delante de Él y decir, porque hice esto o porque hice lo otro, Él nos salvó. No, hermanos, en lo absoluto. No hemos hecho nada. Es la obra completa de Dios en nosotros. Hermanos, conocemos muy bien la cosmovisión del mundo, cómo el mundo opera, cómo el mundo trabaja, cómo el mundo hace las cosas. Y cuando el mundo llama, ¿a quiénes llama? A lo mejor del mundo, a los más expertos. Cuando el mundo llama a personas para formar un equipo de trabajo, ¿a quiénes llama? A lo mejor, hermanos. Llama a los más calificados, llama a los que tienen más experiencia, llama a los expertos, llama a los que tienen grandes títulos. De hecho, en una entrevista que se le hizo a Bill Gates, si no me equivoco es el fundador de Microsoft, ¿no? Y veo a Lucho porque es el experto en eso. El fundador de Microsoft, uno de los más grandes millonarios del mundo, se le hizo una entrevista con respecto a las personas que él contrata. Y él dijo, dentro de un grupo de personas que siempre él contrata, obviamente contrata expertos en la materia, pero por otro lado contrata siempre a un par de perezosos. Y la gente quedó asombrada. ¿Por qué? ¿Por qué? Teniendo tanta recurso humano a disponibilidad en contratar lo mejor de lo mejor, ¿por qué contrata perezosos? Y él dio la razón. Y la razón es que el perezoso siempre buscará el camino más rápido para hacer las cosas. Y ese camino es el que Bill Gates siempre quiere para optimizar el trabajo en sus empresas. Los más capaces, los más expertos hacen el trabajo bien, pero los más perezosos buscan la ruta más corta para hacer el trabajo más rápido, más optimizar el trabajo. Aún los perezosos tienen un valor para él en este sentido. Por ejemplo, ¿a quiénes llama el mundo, hermanos, cuando hay que formar un equipo de fútbol? A ustedes que les gusta el fútbol. Si hablamos de países europeos como el Paris Saint-Germain, por ejemplo, ¿a quiénes busca? Bueno, imagínense, buscó a Messi, buscó a Neymar, buscó supuestamente a lo mejor de lo mejor. Esa es la cosmovisión del mundo. Es simplemente llaman a lo mejor. Pero la cosmovisión de Dios es completamente diferente. Dios no llama a lo mejor de lo mejor. ¿A quién llama Dios? Dios llama a lo necio, a lo vil, a lo débil, a lo menospreciado de este mundo. Y observe 1 Corintios 1:26. Eso es lo que se afirma aquí. Y dice así, 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, vuestra salvación, que no sois muchos de vosotros, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No dice que no haya muchos sabios, es decir, no significa que no haya sabios dentro de la iglesia, sino que no son muchos, son pocos, son la excepción, mas no la norma de Dios. ¿Cuántos sabios hay acá? ¿Cuántos poderosos hay acá hoy reunidos? ¿Cuántos nobles hay acá hoy reunidos? ¿Forma parte de usted de uno de esos grupos? No, definitivamente no, hermanos. A esos llama Dios. Llama a los sabios según la carne. ¿Y quiénes son los sabios según la carne? Dios nos llama a los sabios según la carne. ¿Y quiénes son los sabios según la carne? Eran personas que tenían el privilegio de una educación formal, de una cultura más o menos elevada. Quizás hoy diríamos personas como doctores, gente expertos en la letra. Pero Dios no llamó a ellos, ni muchos poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Presumiblemente desde el punto de vista político, gobernantes, militares, es decir, personas de gran influencia en el andamiaje de la estructura de una nación. No hay muchos.
No somos ninguno de esos nosotros. ¿Qué diríamos hoy? No hay muchos miembros del gobierno, de las Fuerzas Armadas, de los partidos políticos. Es decir, personas de mucha influencia. ¿Cuántos de estos hay acá? No hay muchos nobles. Y es una palabra bien interesante porque la palabra nobles es una palabra compuesta que se puede traducir de esta manera: de buena cuna, de los de cuna de oro, los de sangre azul, de los que nacen y no tienen problemas, de los que nacen y ya saben a los que se van a dedicar, así como el rey de Inglaterra, así como ¿cuántos apellidos Fara, Nasrallah hay acá? Ninguno, ¿verdad? Pues Dios dice, no ha llamado a ninguno de estos. No es que no haya en la iglesia, sino que son una excepción y son muy pocos. Sino, ¿a quién llama Dios? A lo necio. Y mire ese contraste: a lo necio. ¿A quién llama Dios? A lo débil. ¿A quién llama Dios? A lo fuerte. Y vemos entonces, hermanos, cómo Dios nos ha llamado a nosotros: a lo vil, a lo menospreciado de este mundo. ¿De qué nos podemos jactar si no pertenecemos a ninguno de estos extractos sociales? De nada. De nada, hermanos. Hermanos, a la luz de las Escrituras, vemos que este es el patrón de Dios. Observe Deuteronomio 7:7. ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué Dios llamó a Israel? ¿Por ser la mejor nación del mundo? No, observe. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eras ¿qué? El más insignificante de todos los pueblos. Así es como Dios trabaja. Así es como Dios obra. Llamó a Abraham. ¿Qué de bueno tenía Abraham? No, un pagano, politeísta, adorador de muchos dioses en Ur de los Caldeos. A él llamó Dios. ¿Por qué? Porque él quiso, por su soberanía, por su gracia, no porque había algo bueno en él. ¿A quién llamó Dios? A Moisés. ¿Y sabe quién es Moisés? Éxodo. Un niño indefenso en una cesta, en un río, para librarlo de la mano del más grande gobernante del mundo en ese momento, de la nación más poderosa de ese momento, Egipto. Y de ese niño indefenso en esa cesta, en ese río, llamó Dios para liberar a la nación de Israel, a la nación más débil, de la nación más poderosa del mundo. Liberó una nación de obreros, de esclavos, de campesinos, de una nación altamente calificada en el ámbito militar. Si no, observe el Éxodo: caballos, instrumentos de guerra. Israel, ¿qué tenía? A Dios. ¿Y a quién llamó Dios? A Moisés, para librarlo. ¿A quién llamó Dios? A David. ¿Se recuerda en el Antiguo Testamento a David? ¿Quién era? Posiblemente el más insignificante ciudadano de Israel en ese momento, cuando el gran Goliat, el gigante Goliat, estaba amedrentando a la nación de Israel, blasfemando en contra del nombre de Dios. ¿Y quién era él? Un niño que ni siquiera era considerado dentro del ejército de Israel, a quien le pusieron la armadura y ni siquiera le quedaba. Ni estaba en el campo de batalla, estaba cuidando las ovejas. A ese escogió Dios, a lo débil, para matar al gran Goliat, hombre experto en batalla. Así es como Dios obra, hermanos. ¿A quién llamó Dios? En el Nuevo Testamento llamó a las élites religiosas del Nuevo Testamento, que son los fariseos, o llamó a simples pescadores y recaudadores de impuestos. Es así como Dios obra, hermanos. ¿De qué nos podemos jactar si pertenecemos a ese grupo de los débiles y menospreciados de este mundo? Rápidamente consideremos entonces el segundo elemento. Consideremos nuestra elección para ser humillados delante de Dios. Versículo 27, de manera breve, 1 Corintios 1:27.
¿Y qué dice? Sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué, hermanos? Para avergonzar a los sabios. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Consideremos entonces este segundo elemento, que es nuestra elección. ¿A quién escogió Dios? Ahí dice básicamente, sino que lo necio del mundo escogió, tomó, seleccionó. Y escoger ahí básicamente significa que Dios escoge para sus propios propósitos, Dios escoge para sus propios fines, Dios escoge bajo su propio plan que Él ha determinado en la eternidad. ¿Y escogió a quién? A todo lo contrario. Escogió a lo necio, es decir, aquellos que no son letrados, aquellos que no son expertos en la ciencia, para avergonzar a aquellos que se creen sabios en la sabiduría humana. A lo débil, a lo más frágil del mundo, esa es la intención ahí. Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo de influencia, a lo de poder. A lo vil escogió Dios. ¿Y a qué más escogió Dios? Y a lo menospreciado, a lo vil, todo lo contrario, a los nobles, a los de buena cuna, a los de sangre azul. Y a lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es, para deshacer lo que es. Para deshacer lo que es. ¿Qué significa deshacer lo que es? Significa volver inactivo, volver inoperante las cosas del mundo, como ser lo que se mencionó arriba, la sabiduría, el poder y la nobleza de este mundo. Dios escogió a lo más menospreciado de este mundo, a nosotros. ¿De qué podemos escoger? Enorgullecernos. Nos dio salvación, nos llamó a la salvación. No es por nosotros. Como dijo Jonathan Edwards, lo único que hemos colaborado en nuestra salvación es que somos pecadores. Nos llamó para deshacer a los poderosos, a los nobles. No nosotros, sino Dios en nosotros. Para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito Dios hace esto? Observe el versículo. Para que nadie se jacte delante de Dios. Y el asunto es, ¿cómo, entendiendo esto, cómo podríamos tomar crédito por lo bueno que sucede en nosotros? Por lo bueno que hacemos, y lo único bueno que hacemos es porque Cristo está en nosotros. Si es que hacemos lo bueno. Ya que todo lo bueno procede de Dios. Y todo lo malo que hacemos como personas en este mundo es culpa nuestra por nuestro pecado. Hermanos, ¿de qué nos podemos jactar? Observe lo que dice Lucas 14:11. Y esta es la manera en cómo tenemos que vivir la vida nosotros. Porque cualquiera que se enaltece será, y el que se humilla será. Hermanos, ¿en qué posición quiere usted? ¿Quiere ser humillado por Dios o quiere ser enaltecido por Dios? Esa es su decisión. Observemos entonces el tercer aspecto. Consideremos nuestra conversión. Versículo 30 al 31. ¿De qué nos podemos enorgullecer nosotros? Versículos 30 al 31. Primera de Corintios. Uno, 30. Mas por Él estáis vosotros, ¿en quién? ¿Por quién estamos en Cristo? Por Dios. No por nosotros, no por nuestra capacidad, no por nuestra habilidad. No es por nosotros, hermanos. Es por Dios, es por su gracia, es por su salvación, es por su elección divina, es por su llamamiento que estamos nosotros. ¿En quién? Colocados, posicionados. Es por Él que disfrutamos de las enormes bendiciones espirituales que Dios nos ha dado y que Dios nos muestra en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Es por Él. Dios escoge, Dios Padre escoge, Dios Hijo redime, el Espíritu Santo sella. No somos nosotros. ¿A dónde nos vemos ahí nosotros involucrados? Es por Él, no por nosotros. Es por Dios que estamos en Cristo Jesús. Observemos esta conversión que tenemos nosotros, que hemos pasado de muerte a vida. ¿Pero por quién? Por Dios, no por nosotros, no por nuestras propias fuerzas. El cual ha sido hecho por nosotros, ¿qué? Mire, Cristo ha sido hecho por nosotros, ¿qué?
no la sabiduría del mundo. ¿Quiere sabiduría? Vaya a Cristo, Él la tiene. ¿Qué somos nosotros de acuerdo a Romanos? Injustos. ¿Quiere ser justificado? Vaya a Cristo, Él es nuestra justificación. Usted es un pecador, somos pecadores. Pecamos constantemente. A pesar que estamos en Cristo, pecamos. Dígame un día de la semana que no peca. ¿Quiere ser santificado? Venga a Cristo. ¿Quiere perdón de pecados? ¿ Quiere redención? Venga a Cristo. Es en Cristo, hermanos, que debemos de centrar nuestra vida. Y es en Cristo en quien tenemos que glorificarnos nosotros y no en nosotros mismos. ¿Por qué, hermanos? Versículo 31. Para que, como está escrito, y básicamente Pablo aquí nos mete una cita de Jeremías 9:24. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese ¿quién? No en nosotros. Y esto habla de la inmutabilidad de Dios. Esto habla de que Dios no cambia. Allá en el Antiguo Testamento, si la gente se gloriaba, ¿en quién tenía que gloriarse? En Dios. Ahora, si la gente se quiere gloriar, ¿en quién tiene que gloriarse? En el Señor. Así de simple, hermanos. Así de simple. Para terminar, ¿cuántos de ustedes en un parque, en una escuela, ha estado en un sub y baja? ¿Ha visto esos que un niño se sube, el otro está abajo y empieza uno a subir, otro a bajar? Bonito, ¿verdad? Me acuerdo de mi tiempo de niño. Básicamente así es la vida cristiana, hermanos. Como un sub y baja. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios está arriba, ¿quién está abajo? Y es así como debemos de permanecer siempre. Pero ¿qué pasa cuando usted está arriba? Enalteciéndose, enorgulleciéndose, creyéndose la gran cosa, creyéndose superior a los demás. Si usted está ahí, ¿a dónde cree que pone a Dios en posición? Abajo, hermanos. Y si usted hace eso, Dios lo humillará. Y si usted pone a Dios arriba, Él lo exaltará. ¿En dónde quiere estar usted? ¿Arriba o abajo? Observemos nuestras vidas. Hermano, yo lucho con el orgullo. Yo lucho constantemente con el orgullo. ¿Y de qué puedo jactarme yo? Si hablando en términos personales, aquí abriendo mi corazón con ustedes. ¿De qué? ¿De qué? De nada. Contando una experiencia muy personal aquí. Iba con Elías Peña para La Ceiba en este año y tenía que pasar por San Pedro a hacer un trámite con mi madre. Y mi madre le dijo a Elías, por molestar, ustedes bien lo conocen como es: jefe, ¿a dónde vamos? Jefe aquí, jefe allá. Y mi mamá: jefe este. ¿Y de qué? Le dice. No, mire, y Elías le empieza a contar. Yo: ay, sí, de Benedicto yo ni tenía esperanza, le dijo. ¿Por qué? Yo les puedo mostrar mis notas de escuela, de colegio. Mi nota más alta fue 65, hermanos. ¿De qué puedo enorgullecerme? ¿De mis habilidades? ¿Cuáles? No tengo. ¿De la belleza? ¿Cuál? No tengo. ¿De qué? De nada. Examinemos nuestra vida, hermanos, y veamos que no somos nada. Y lo único de valor que hay en nosotros es que Cristo está en nosotros. Démosle la gloria. Montémonos en Jesús y baja y mantengámonos humillados ante la poderosa mano de Dios y que Él permanezca siempre arriba de nosotros. Amén. Oramos en esta mañana. Dios eterno, gracias por todo lo que tú nos has dado, gracias por tu llamamiento, gracias por tu elección, gracias por esa conversión que tenemos en ti en Cristo, que considerando estos tres aspectos de tu salvación, no podemos creernos la gran cosa. Solo ver que somos personas necesitadas de ti en todo momento y en todo instante, Dios. Gracias por tu obra y gracias por tu palabra que nos mantenga humillados siempre delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos.